Dios los bendiga. Amén. Llévame al lugar santísimo, dice la alabanza. Hemos visto por las Escrituras que la sangre de Cristo nos da acceso al lugar santísimo, el Cordero Redentor. Le damos gracias al Señor por un día más, otro domingo más que se pueden abrir las puertas en su casa de oración, por cada uno de los que hemos podido llegar, porque el Señor nos trajo. Le damos gracias por cada uno de ustedes, por la salud, por el trabajo. Es difícil, a veces nos desesperamos, pero el Señor es nuestro sustento en todo momento. En los momentos difíciles, en los momentos donde no sabemos para dónde disparar. Miramos para acá, para allá y el Señor nos pide que miremos, que busquemos las cosas de arriba, que no busquemos las cosas de la tierra. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas, dice la palabra. Le damos gracias por cada uno de ustedes, por el pastor, por la pastora, porque le sigue dando fuerzas para seguir adelante, para llevar adelante la congregación. Es importante la oración por los pastores también, porque los pastores están en todo momento. Es importante que estemos orando por los pastores, porque el Señor es el que le da las fuerzas. Hace 2 semanas atrás habíamos empezado a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Habíamos visto que lo primero que realiza es convencer al pecador de su vida de pecado, y el pecador adquiere la capacidad de creer en el Evangelio a partir de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lleva al creyente a poner la fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio allí en la cruz del Calvario, y reconocerlo como Señor y Salvador. En Juan capítulo 16 el Señor habla de que Él es el que manda al Consolador. Una vez muerto y resucitado Jesús es quien envía al Consolador y dice que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pablo escribió a los Efesios que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es don de Dios. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Por eso vamos a seguir hablando un poco sobre la obra del Espíritu Santo y después vamos a desarrollar un poco sobre la doctrina de la Trinidad, lo que significa que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque pareciera que el plan de salvación fuese solamente obra de Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo también tiene mucha relevancia en la obra de la redención. Hace un tiempo hemos visto que Jesús es la mayor revelación del Padre, en Hebreos capítulo 1. Dios habló a través de sus profetas, luego habló a través de Jesucristo y de sus apóstoles. Vimos que el Señor Jesús es el Verbo hecho carne, es la palabra de Dios encarnada que vino a habitar entre los hombres. Eso lo hemos visto también en el Evangelio de Juan capítulo 1. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos habla sobre la existencia de Cristo antes de la creación. Y el Espíritu Santo también estaba antes de la creación. En Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Pedro escribe que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo le escribió a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a leer entonces en Juan capítulo 16 sobre la importancia del Espíritu Santo en la obra de redención. El Espíritu Santo es el que nos da la regeneración, el nuevo nacimiento de cada creyente, y nos da vida luego de haber estado muertos en delitos y pecados. Vemos en el versículo 7 que Jesús dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 9 Jesús dice que convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Jesús dice que es el Espíritu Santo el que pone al descubierto el pecado, la culpa y la incredulidad. De esta forma despierta la conciencia del hombre para que reconozca la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. De esa forma obtiene el perdón si cree en el mensaje del Evangelio. En el versículo 10 dice que convencerá de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús dice que el Salvador que necesita todo pecador es el mismo, Jesucristo. Ya ha venido al mundo a rescatarnos de la eterna condenación, y la justicia de Dios ha sido satisfecha en la cruz del Calvario. Dios puso todo el pecado del mundo sobre la cruz de su Hijo, haciéndolo pecado y maldición por nosotros.
En Cristo somos justificados, declarados justos delante de Dios. Y el Salvador dio su vida en nuestro lugar. Esa muerte que nosotros merecíamos por haber pecado, la sufrió Cristo en la cruz. Y todo aquel que reconoce ese sacrificio, resurrección y señorío será salvo. Reconocer el señorío de Jesucristo es rendir nuestras vidas a sus pies bajo su voluntad. Ser sus siervos porque Él es nuestro Señor. Y aquel que reconoce el sacrificio y resurrección de Cristo, pero no someta su vida a la de Cristo, su fe no es verdadera. En el versículo 11 dice que convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido derrotado. El Espíritu Santo nos convence de los juicios de Dios sobre los pecadores, aquellos juicios de los que Cristo nos libra. Nos convence del juicio a Satanás, que ha sido derrotado en la cruz. Nos convence también del juicio venidero de Dios sobre el mundo y la raza humana que continúe en pecado. El juicio de Dios está sobre aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y por lo tanto no lo hacen Señor y no lo reconocen como Salvador. En Colosenses capítulo 3 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en Efesios capítulo 5 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hace 2 semanas veíamos también que la evidencia del renacimiento del creyente es el fruto del Espíritu Santo. Y en ambas cartas, en Colosenses y Efesios, escribe que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. El primero que se rebeló contra Dios sabemos que es Satanás, que antes era un ángel de luz, y fue expulsado de la presencia misma de Dios. Hemos visto también en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo entonces nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y también de que somos hijos de Dios. Pablo escribió una expresión que dice que clamamos Abba Padre. Entonces vamos a ver qué significa Abba Padre. Es la misma palabra en arameo y en griego, significa Padre. Pareciera una expresión redundante decir Padre, Padre. Esta misma expresión la escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si somos hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. En esos pasajes en donde está la expresión Abba Padre, Pablo está hablando sobre el espíritu de adopción, y dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el cual clama Abba Padre. No hemos recibido cualquier espíritu de hijo, sino el Espíritu del Hijo de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús, siendo Hijo de Dios, clamó Abba Padre en el huerto del Getsemaní, reconociendo que su Padre es todopoderoso. Todas las cosas son posibles para Dios, dice ahí, por eso le pidió: aparta de mí esta copa. Lucas también, cuando relata esta situación que estaba pasando Jesús en el huerto del Getsemaní, dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra.
aún conociendo el plan de salvación, lo que Jesús iba a hacer allí en la cruz del Calvario, nos muestra que tenemos la libertad de un hijo de expresar el corazón a su padre. Él pidió con sinceridad que el Padre le quitase la amarga copa de sufrimiento, por la cual la ira de Dios sería derramada sobre él en la cruz. En esa condición de hombre, Jesús reconoció que su petición estaba siendo sometida a la voluntad del Padre. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús también nos enseñó a orar a Dios llamándolo Padre. En Mateo capítulo 6, Jesús dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, siendo hijos de Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, podemos clamar: Abba, Padre, por el espíritu de adopción que hemos recibido por el sacrificio de Cristo. Podemos expresar todos nuestros deseos con toda sinceridad al Padre, sometiendo la respuesta a nuestras oraciones a su voluntad, reconociendo que su voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra. Aunque a veces sea difícil orar o saber cómo orar, especialmente en medio de las crisis, cuando queremos que la copa de sufrimiento sea quitada de nosotros, también debemos desear que sea hecha la voluntad de Dios y no la nuestra. En las Escrituras, cada vez que leemos sobre Dios, reconocemos casi automáticamente al Padre. Pero vemos que no solo el Padre es Dios, sino también su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que vamos a hablar entonces sobre la doctrina de la Trinidad. Para hablar sobre esto, debemos entender primero que estamos hablando de un solo Dios. Las Escrituras dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También cuando los escribas quisieron probar a Jesús preguntándole cuál es el gran mandamiento, Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Según las Escrituras vamos a ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y por la misma palabra del Señor Jesús, hay un solo Dios. Hablar de la doctrina de la Trinidad es hablar de una única divinidad. La palabra Trinidad no está en las Escrituras, pero es un concepto teológico que describe que Dios es uno y al mismo tiempo se compone de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y así comienza durante 6 días la creación. Pero en estos 3 versículos que leímos, por la traducción al español no podemos apreciar lo que dice, pero la palabra Dios traducida del hebreo es Elohim. Elohim significa dioses, y la palabra Eloi se traduce como Dios. Pero entonces, ¿por qué dice Elohim, dioses? Esa es la inspiración del Espíritu Santo. Pero entonces observemos, si la palabra traducida como dioses está en plural, ¿por qué el verbo crear está traducido en singular? La traducción no es: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra, ni tampoco crearon los dioses, sino creó. Desde el comienzo de las Escrituras hay revelación de que Dios no es una sola persona, sino, a partir de este texto, por lo menos 2 personas. Claramente no es un error. Veamos entonces el versículo 26 del mismo capítulo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otra vez hay expresiones en plural: hagamos a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios entonces en ese momento de la creación? ¿Y quién puede tener imagen y semejanza de Dios sino Dios mismo? Sabemos que ni los ángeles tuvieron participación de la creación porque ellos también son creación de Dios. Dios creó todas las cosas a través de su palabra, lo hemos visto. Cristo es la palabra de Dios. Todas las cosas fueron creadas por Cristo y para Cristo. ¿Pero por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué es lo que estaba haciendo ahí? Dándole forma a la creación. Hay muchos que quizás no logran comprender la doctrina de la Trinidad. Debemos reconocer primero que nuestras mentes son limitadas y nuestro conocimiento no se puede comparar al de Dios, a un Dios eterno, a un Dios infinito. Su poder y su existencia son infinitas. Y que nosotros no podamos comprender a Dios
no significa que esta doctrina sea errónea. Había doctrinas erróneas que manifestaban que Cristo no había venido en carne o que manifestaban que Cristo no era Dios. Al día de hoy todavía existen personas que no creen en esta doctrina de la Trinidad, incluso denominaciones enteras que no creen. Algunos de ellos solamente creen en el Hijo. Estas denominaciones tienen los comportamientos de sectas, al no reconocer que Dios está compuesto por 3 personas. Algunos dicen que Cristo vino a la tierra habiendo sido Dios en los cielos, haciéndose carne, muriendo en la carne, y que luego envió una fuerza llamada Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza. Y si Jesús fuera el Padre y después el Hijo, entonces mientras estuvo en la tierra se oraba a sí mismo. Claramente Jesús, siendo Hijo, significa que tiene un Padre. Al día de hoy sigue habiendo personas que ponen en duda la encarnación de Cristo, diciendo que vino a la tierra en su naturaleza divina y no con una naturaleza humana. Peor aún, dicen que ha sido una especie de ilusión colectiva en la que algunos lo podían ver, y solo en su naturaleza divina. Por eso Juan escribió en su carta: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Algunos ni siquiera creen que el Espíritu Santo sea una persona divina, diferente al Padre y al Hijo, sino solamente una fuerza, pero según las Escrituras el Espíritu Santo es Dios. Otros ni siquiera creen que Jesús sea Dios, sino solamente un profeta. Pero lo que tienen en común estas sectas son la negación de que Jesús haya venido en carne, de que Jesús sea Dios, o de que el Espíritu Santo sea una persona divina, diferente al Padre y al Hijo, pero también sea Dios. Entonces, ¿qué significa persona? Para ir comprendiendo mejor esto. Cuando decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, no significa que sean seres humanos o que sean similares a la humanidad. La palabra persona se utiliza para expresar que tienen personalidad, intelecto, emoción y voluntad. Muchos reducimos la palabra persona a los seres humanos, pero también se le llama persona a lo que son empresas, organizaciones o grupos de personas a los cuales se les llama personas jurídicas. Bueno, este es el mismo razonamiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas en una misma divinidad. Por eso nos dirigimos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Comparten los mismos atributos divinos y no significa que sean 3 dioses, sino que cada uno tiene voluntad propia, y ahora vamos a hablar sobre esa voluntad. En este sentido, entonces podemos entender que la Trinidad son 3 personas y una única divinidad. En una ocasión muy clara en las Escrituras que podemos ver la interacción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es en el bautismo de Jesús en las aguas del río Jordán. Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, sobre el Hijo. ¿Y quién habló desde los cielos? Si dijo: este es mi Hijo amado, entonces el que habló es el Padre. Dios es espíritu, significa que Dios Padre no tiene un cuerpo, tampoco el Espíritu Santo. Solo Jesús vino en carne a la tierra, adquirió la semejanza de hombre para tomar la capacidad de morir, para luego resucitar y tomar dominio de la muerte. Si Dios no fuese espíritu, entonces no podría ser omnipresente, estaría limitado como cualquier hombre. El único que posee 2 naturalezas es Jesús. Una es una naturaleza eterna, que es espíritu, es una naturaleza divina, y la otra es una naturaleza adquirida al momento de la concepción en el vientre de María. En una enseñanza anterior hemos hablado que esto es la unión hipostática, que significa que algo abstracto o intangible, lo cual es el espíritu, es concebido como algo material. Entonces, si hablamos sobre el Dios Trino, respondámonos una pregunta más. ¿Por qué es incorrecto decir que María es Madre de Dios? Sabemos que Dios es eterno, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y aunque nuestra capacidad limitada no nos permita comprender lo grande que es nuestro Dios, por la inspiración de su palabra podemos comprender ciertos conceptos que revelan sus atributos y su carácter.
Los seres humanos somos finitos y muy limitados en cuanto a nuestro razonamiento, y los pensamientos de Dios, sus atributos y su carácter son infinitamente superiores a nosotros, a nuestra capacidad para comprender quién es Él. Hemos leído en más de una oportunidad en Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús en ningún momento dejó de ser Dios. Se despojó de su gloria, dejando atributos en el cielo para habitar entre los hombres. Si solamente hubiera transformado su naturaleza divina por una carnal, no hubiera sido necesario nacer por medio de una virgen. ¿Y por qué era necesario que naciera por medio de una mujer virgen? Una mujer que no haya tenido relaciones carnales con su esposo. El motivo es este: al unirse una célula reproductora masculina y una femenina, dan inicio a una nueva persona dentro del vientre de la mujer. Pero como Cristo ya existía desde la eternidad pasada, solamente debía hacerse carne. En el caso de que el embarazo de María hubiese sido por relación con su esposo José, ellos mismos habrían dado origen a una persona diferente a la de Jesús. Por lo tanto, María fue escogida por Dios para dar a luz a la naturaleza carnal de Cristo y no a su naturaleza divina, porque la naturaleza divina ya existía desde la eternidad pasada. María fue madre de Jesús hecho carne. Esto no implica la separación de Jesús en sus dos naturalezas, divina y carnal. La religión oficial, católica romana, sostiene que negar que María es madre de Dios es negar la unión hipostática, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza carnal de Cristo, y esto es totalmente falso. No negamos que Jesús sea totalmente Dios y totalmente hombre. Tampoco negamos que María haya dado a luz a Jesucristo y que haya sido su madre en la tierra. Lo que negamos es el título de Madre de Dios, porque sostener esto es lo mismo que decir que es madre de Dios Padre y del Espíritu Santo. Dios no es solamente el Hijo, Jesús, sino también el Padre y el Espíritu Santo. No somos nosotros quienes negamos la unión de la naturaleza divina y la naturaleza carnal de Cristo, sino que con su creencia ellos niegan la completa unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si siguen sosteniendo que María es Madre de Dios, la están haciendo también Madre de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, la adoración a María es semejante a una creencia en la mitología egipcia. Yo no creo en las casualidades. Para los egipcios existe una diosa llamada Neit, y según esta creencia, Neit es la madre de Ra, el dios egipcio del sol, creador de todas las cosas. Yo no creo que sea casualidad que al día de hoy exista dentro de los que dicen ser cristianos y adoran imágenes y besan estatuas y le rezan a los santos difuntos, que pongan encima de Dios a alguien a quien llaman Madre de Dios. Si se le pone ese título a María, la están poniendo por arriba de Dios, y eso es idolatría. Todo lo que pongamos por encima de Dios es idolatría. Entonces María no merece ningún tipo de adoración, ningún hombre, ninguna mujer la merece. Es reconocida por todo cristiano por haber dado a luz a nuestro Señor Jesucristo, pero esto no la hace digna de adoración. Tampoco tiene atributos divinos. Por lo tanto, una persona que quiere elevar oraciones a María o a alguno de los santos no lo van a oír, porque no es omnipresente, no tiene atributos divinos. Dios no comparte su gloria ni adoración con nadie. ¿Y quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otro Dios fuera de Él. Voy a hacer mención a la visión del profeta Isaías cuando recibió el llamado para su ministerio. En Isaías capítulo 6, el profeta escribe: «Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí». Y dijo: «Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad». Este pasaje lo cita también el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 12, hablando sobre Jesús. Y dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria, hablando acerca de él.
hablando acerca de Jesús. Y lo mismo en el libro de los Hechos, capítulo 28, Pablo predica en Roma y dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esta visión de Isaías, cuando vio el trono de Dios y oyó: ¿quién irá por nosotros?, es la misma visión de la que habla Juan refiriéndose a Jesús y de la que habla Pablo refiriéndose al Espíritu Santo. El mismo trono pertenece a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si el trono pertenece entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, significa que la autoridad es la misma y comparten todos los atributos divinos. Por eso Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre proviene del griego onoma, que se traduce como nombre o autoridad. Entonces, no son tres nombres o tres autoridades diferentes, sino uno solo. Esto significa que no está bien decir en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni tampoco en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo por separado, como si fuese tres nombres o tres autoridades diferentes. Dios es uno. Por eso Jesús dijo en el nombre. No se refirió a tres nombres, sino a uno solo. No existe jerarquía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si hubiera jerarquía, uno tendría más poder que otro, pero no es así. Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo se somete voluntariamente a la voluntad del Padre y del Hijo. Pero no tiene uno más poder que otro, ni más gloria que otro. Los tres son un mismo Dios. Por lo tanto, la gloria y el poder son del único Dios. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los discípulos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este matrimonio había donado el dinero de una venta de una propiedad. El Espíritu Santo le reveló a Pedro que habían mentido sobre la totalidad del dinero entregado. Tenían derecho a quedarse con la totalidad de ese dinero si querían, porque era su propiedad. Pero mintieron al decir que lo habían donado todo, queriendo aparentar ser piadosos. Entonces el Espíritu Santo le reveló a Pedro, porque Él es Dios y no se le puede engañar, no puede ser tentado, y por eso Pedro dice que no le mintieron a los hombres, sino a Dios. Después puede leer el pasaje completo en su casa y va a ver que Safira, la esposa de Ananías, llegó 3 horas más tarde, sin saber lo que había pasado con su esposo. A continuación de eso, dice que se reunían en el pórtico de Salomón. Por lo tanto, podemos pensar que fue ahí mismo donde cayó muerto Ananías. Safira llegó luego de 3 horas. No sabemos por qué se le habrá hecho tarde, quizás se quedó maquillando. Imagínense también que 3 horas después seguían ahí reunidos. Al día de hoy quizás se puede llegar a poner un límite al poder del Espíritu Santo, pero en esa época nadie se atrevía a ponerle un límite. Nosotros hoy por ahí a las 11:30 ya estamos mirando la puerta y a las 11:45 ya vamos cerrando la Biblia. Pero si realmente creemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, libertad para alabarle y glorificarle, libertad también de nuestras cargas, ¿por qué queremos limitar el poder de Dios y apurarnos para tomar otra vez las cargas que dejamos cuando llegamos? Algo que también pasa es que por ahí a algunos le aburren las predicaciones, los sermones, la exposición de la palabra de Dios. O aunque no se trate de un aburrimiento, pareciera que para las cosas de Dios no tenemos tiempo. Y no me refiero solo al momento semanal de venir a la iglesia, sino al tiempo personal diario con Dios en nuestro hogar. También, cuando se convoca a la iglesia a orar en unidad, y quizás no sabemos ni cómo pronunciar palabras de agradecimiento a Dios, o para orar por algo específico, o incluso para venir media hora antes y presentar nuestra alabanza de oración para después realizar un servicio o un trabajo durante el culto, pero llegamos cuando la reunión ya empezó.
A veces no nos motiva ni siquiera el servicio a Dios. O por ahí tampoco nos motiva la alabanza al Dios Todopoderoso, a aquel Cristo que se hizo carne para darnos salvación y vida eterna. Corriendo tendríamos que venir, y no como si fuera una obligación más en la semana. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Queremos pasar la eternidad en el cielo, en la presencia de Dios, y acá en la tierra no le damos ni 2 horas de culto. El momento de adoración personal a Dios ocurre en el hogar, en el lugar secreto, por medio de la oración, la lectura de la palabra y la alabanza. A la iglesia de Sardis Jesús le dijo: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Muchas veces también le pedimos a Dios que traiga un avivamiento a toda la nación, que traiga arrepentimiento y derrame su misericordia sobre todo el pueblo, incluso sobre nuestro barrio, pero no queremos asumir la responsabilidad como iglesia. Queremos que Dios le hable al corazón de nuestros familiares cuando somos nosotros los instrumentos de Dios para entregar la palabra, para que ellos conozcan el Evangelio de salvación. Por eso Pablo escribió a los romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto es serio para toda la iglesia. Para esta iglesia, para la iglesia de la otra esquina, para la iglesia de todo el barrio, de todo el país. Debemos entregarnos completamente al Señor. Tomar nuestra cruz no es venir cada domingo un rato a la iglesia y ya está. Es negarnos a nosotros mismos y cada día morir a nuestra vieja vida de pecado. Es difícil, sé que es difícil, para mí también, para todos es difícil. El problema es que no disciplinamos nuestra carne ni llevamos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Queremos seguir viviendo como el mundo y al mismo tiempo agradar a Dios, y eso no es posible. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, escribió Santiago. Pero debemos ser fríos o calientes y no tibios. Por eso Jesús le dijo a la iglesia de Laodicea: ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La obra de la iglesia es ser luz en este mundo, y donde hay luz no hay tinieblas, porque no se puede mezclar la luz con las tinieblas. La iglesia está para predicar el mensaje de salvación, también para que nos edifiquemos y nos alentemos unos a otros, para orar unos por otros, aconsejarnos unos a otros, ministrar unos a otros conforme a los dones que nos da el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de unidad que Dios quiere con su iglesia. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, escribió Pablo a los romanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y no lo tome como una reprensión personal, sino de parte de Dios. Dios quiere que seamos obedientes, hijos agradecidos, así como Cristo también obedeció en todo momento, incluso hasta su muerte en la cruz. Y no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. En el día de hoy voy a terminar este mensaje como Pablo saluda a los corintios en su segunda carta, en nombre del Dios Trino. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.